verdadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención, de aprenderse a todos la lección. Pues comenzamos el estudio de esta semana, el repaso al estudio de esta semana. Pues bueno, yo considero que es la lección de esta semana una lección muy cinematográfica. Vemos un protagonista central, Jesús, pasando por todas las circunstancias que vamos a ver, pero vemos muchos actores secundarios que tienen mucho que decir también en todo este proceso. Tenemos a Pilatos, tenemos a Barrabás, tenemos a los miembros del Sanedrín, tenemos a José de Arimatea, tenemos a ese grupo de mujeres que siguieron a Jesús en todo momento. Qué cosas, ¿eh? ¿Dónde estaban los grandes hombres? Esos líderes de ese grupo, pues no estaban. Estaban las mujeres. Y tenemos una visión que pareciera ser contradictoria. Pareciera que todo el mundo hace cosas y que Jesús es un sujeto paciente, es decir, aquel que lo sufre todo, aquel que lo soporta todo, aquel que deja hacer, pero que no hace nada. Cuando la lectura es completamente diferente. Jesús es el que está haciendo todo. Jesús es el que está cumpliendo la profecía. Jesús es el que se está dejando llevar como un cordero al sacrificio. Jesús es el que está poniendo su vida por nosotros. Y esto ya me lo habéis oído decir en otras lecciones de escuela sabática. Pero es que Jesús pudo haber parado el proceso en cualquier momento. Jesús en absoluto fue un sujeto paciente. Jesús en absoluto fue alguien al que las circunstancias le estaba llevando y no se podía librar de ellas. Incluso en el momento más álgido, en el momento en el que podemos verle en su mayor debilidad, que es desnudo, colgado en la cruz, cuando los sacerdotes, cuando los escribas, cuando los fariseos le decían que se bajase, él pudo hacerlo y no lo hizo. Y con esta visión, es un poco cinematográfica, porque yo creo que esto entra muy bien por la vista. Cuando leemos estos pasajes, haría bien que no solamente activásemos la palabra, sino que activásemos la imagen, la imaginación, que pasásemos con Jesús por todos esos procesos. Comprenderíamos más a ese Jesús humano y yo creo que me vais a permitir que diga que ni siquiera nos acercaríamos a rozar la otra dimensión. Ese Jesús que tenía todo el poder del universo para parar aquello, para dar a cada uno su retribución, pero que pesó más el amor. Y volvemos, ya sabéis que este programa es, bueno, lo conduce el Espíritu Santo, yo no tengo ninguna duda, porque encaja muy bien con lo que el tema que nos trajo Melina antes, ¿no? Cómo nos amó tanto que se dio a sí mismo y que murió, y además dice Pablo como escandalizado, ¿no? Y no una muerte normal, sino una muerte de cruz. Así que este es el punto de partida de esta semana, es el juicio y la crucifixión de Jesús. Y bueno, pues yo os quiero dar parte a vosotros, más que para entrar ahora día a día a desgranar un poco cada asunto, que ya lo haremos, sino para que me deis vuestra visión personal de lo que supone para vosotros estas escenas que relata Marcos esta semana. Melina, para ti, por ejemplo, ¿qué significa pues todo este proceso que tuvo que pasar Jesús por alguien como nosotros? Me hace recordar cuando era niña, recuerdo que en la escuela me llevaron a ver la película de La Pasión de Cristo. ¡Ay, madre! De Mel Gibson. Y yo era una niña viendo eso en el cine. Y hace poco veía también en internet Pero era, perdona la pregunta, simplemente sí, por contextualizar, ¿era una escuela religiosa? Iba a una escuela religiosa, no era adventista, pero sí.
Y entonces ahora veía que iban a sacar la segunda parte de la película, de cuando Jesús resucitó y todo lo que pasó en la tumba, así que no sé qué va a hacer. Pero a muchas personas le causó esa película como mucho estrés, ver todo el sufrimiento de Cristo. Y habría que nuevamente ir a un equilibrio con esto, no centrarse como en eso, sino Jesús, Dios, murió por mí. Yo no me lo merezco, porque soy una pecadora y yo por mí misma no puedo salvarme y no puedo hacer nada por mí misma. Y saber que Dios, mi creador, murió por mí es una cosa increíble. Y poder meditar en las escenas de la muerte de Jesús, lo que pasó, su comportamiento, cómo reaccionó ante estas ironías que menciona la escuela sabática y cómo nosotros reaccionamos cuando a veces nos tratan así. Esther, tu punto de acercamiento a la escuela sabática de esta semana. Yo tengo una perspectiva similar a la que estáis comentando vosotros, ¿no? Porque me resulta muy perturbador el tema del sufrimiento físico, ¿de acuerdo? Y bueno, todo lo que tiene que ver con las características de la crucifixión es algo que me incomoda muchísimo y me resulta tremendamente incómodo. Pero en esta panorámica que coincido contigo, José, es como, bueno, porque utilizamos esa expresión, ¿no? Como muy cinematográfica. Esta semana me ha resultado especialmente interesante el papel de los actores y actrices secundarios, ¿no? Porque, claro, yo me he preguntado qué tipo de actriz secundaria soy yo, porque yo formo parte también de esta historia, ¿no? Y parte de la película, ¿no? Entonces, el visualizar efectivamente esa, y ahora lo comentaremos seguramente, ¿no? A esos líderes religiosos llenos de divinidad que ahí la perdieron absolutamente toda, ¿no? Y se pusieron a blasfemar y a decir barbaridades y tal, y a insultar, o sea, algo que no se esperaba tampoco de ellos. El visualizar, por ejemplo, es un personaje muy interesante, a la mujer de Pilatos y lo que hizo la mujer de Pilatos en ese momento, que es muy interesante también. O bueno, pues el poder visualizar, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo alrededor, al margen de la cuestión del sufrimiento físico, a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y el preguntarme desde una perspectiva personal, oye Esther, tú como espectadora de esto, espectadora de este momento y de esta, bueno, película, o de esta escena mejor, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Y qué papel cumples? ¿Estás segura de que efectivamente tú cumplirías? ¿Tú quién serías? ¿La que carga también con la cruz? ¿Serías Esther de Arimatea y buscarías un buen descanso para El Salvador? ¿Estarías a lo mejor escondiéndote en el medio de alguien? ¿Qué lugar ocupo yo al lado de esa escena? ¿No es lo que a mí me ha motivado un poco también a pensar o reflexionar en el estudio de esta semana? Richard. Pues fíjate, a mí esta semana me ayuda a pensar en Jesús, en lo que me ama. Me ayuda mucho a pensar, el sufrimiento físico nos impacta a todos, ¿vale? Y me impacta cuando lo leo, la injusticia, cuando le dan puñetazos, cuando le dan tortas, cuando le escupen, cuando le golpean con la caña en la corona espinas para hincarle aquella corona. Me impacta y me crea en un desazón dentro de mí, ¿vale? Yo tengo limoneros en casa y cuando podo y pincho una pincha y me atraviesa la bota y se me clava inmediatamente, mi reacción es sacarme el pincho. ¿Cuánto me ama Jesús que permitió que le hicieran daño? No de una forma pasiva, sino pacientemente, con amor, porque ese era el medio de salvación para mí. Pero me inquieta mucho más el ver lo que sufrió no físicamente, sino internamente. O sea, él cargó el peso de mi pecado y el de todos nosotros. Eso le reventó por dentro y además le separó de Dios. Yo esta semana pensaba, para soportar todo eso Jesús oraría, pero ya no sentiría el contacto con el Padre, porque el pecado había marcado división. ¿Qué forma tenía de orar, a pesar de que no tuviera respuesta, que era constante y estaba seguro en lo que creía? Que a mí me falta mucho, porque yo cuando noto esa separación con Dios, esa lejanía, no encuentro respuesta de Dios, me cuesta encontrar a Dios. Como Jesús se aferra en una situación 1000 veces peor a cualquiera de las que haya pasado yo, para mantenerse atado a un Padre que no siente,
por salvarme a mí, que no me lo merezco, y que en cualquier momento, como dices José, podría haber dicho hasta aquí hemos llegado. Si es que no se lo merece ninguno de ellos. Y por amor continúa y permite ser vejado, insultado. Me impactó un texto en Marcos que dice que se metían con su nacimiento, con su filiación. Le intentan tocar todos los puntos donde cualquier persona estallaría y él no responde. Pero es que además en la escuela sática nos decía Elena White que su rostro estaba sereno, tranquilo, que no había un ápice de amargura, no había rencor, no. ¿Cuánto me dista de lo que soy yo y de entender todo lo que tuvo que pasar por amor a mí? Entonces yo creo que esto lo deberíamos de leer y releer y ver 1000 veces, y es verdad, la película de Mel Gibson es impactante, pero no nos quedemos solo en el sufrimiento físico. Muchas personas sufrieron la tortura romana. Jesús sufrió mucho más de lo que nos imaginemos por esa tortura mental, que a veces no la consideramos, pero llevó toda mi carga que merecía llevar yo, y es Él quien la lleva para que a mí me traten como merece ser tratado Él. Impactante, desde luego. Para ponernos en contexto, en esas horas de tortura, en esas horas de injusticia, Jesús llevaba sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Los pecados pasados, los presentes y los que estaban por cometer. Es decir, vamos a bajar un poco al suelo, a ser menos líricos, menos poéticos. Es decir, estaba llevando mi pecado. Estaba llevando tu pecado. Cada vez que pecamos, ahí estaba Jesús soportando esa carga extra que estábamos poniendo sobre sus hombros. Y tenemos a este Jesús pues doblado de dolor por esta carga de pecado, doblado de dolor por esta separación del Padre, compareciendo ante Poncio Pilato. Y como bien habéis dicho, Satanás siempre nos busca en los sitios que sabe que nosotros podemos caer, en los sitios más débiles. Decía antes Richard que se reían de su filiación. Bueno, era una de las debilidades en el currículum de Jesús, ¿no? Ese nacimiento así un poco... No tenemos claro quién es tu padre, por decirlo de una manera. Y aquí Poncio Pilato va al centro de la cuestión. ¿Eres tú el rey de los judíos? Una pregunta directa, y a mí me gusta bastante el desarrollo de esta lección, de cómo nos habla Marcos sobre esto, porque Jesús, donde da explicaciones, no es en el tribunal civil. A Poncio Pilato lo único que le dices, eso es lo que tú dices, tú lo has dicho, y de ahí no le mueven. Cuando habla con el sumo sacerdote en el Sanedrín, ahí se explaya un poco más. Y es cuando recibe ya el bofetón, cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Jesús habla de su condición ante las autoridades, que deben entender perfectamente cuál es su condición. Y las autoridades que debían estar avalando y ayudando en ese ministerio que traía Jesús. Mientras que ante Pilato, una autoridad civil, una autoridad pagana, pues dice un lacónico, tú lo has dicho. No sé cómo veis vosotros. A mí me impactó mucho ver esa diferencia entre cómo se comportó Jesús en el tribunal civil y cómo se comportó Jesús en el tribunal religioso. Y no es que Jesús en el tribunal religioso se explayase mucho, pero al final tuvo que decir lo que tuvo que decir, y citó a Daniel, ¿verdad? Cuando hablaba del Mesías. ¿Cómo veis vosotros esta primera, estación dentro del periplo judicial de Jesús ante Pilato? ¿Qué papel tenía Pilato? ¿Qué intereses tenía Pilato? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? ¿Qué parte de nosotros somos algo Pilatos? Abro la pregunta para que comentemos este tema. ¿Somos un poco Pilato? Seguro. Bueno, la lección nos dice que Pilato tenía bastante claro que Jesús era inocente.
Y es más, de alguna forma lo admiraba también, ¿no? Eso nos dice la lección. Y el espíritu de profecía es bastante revelador también en este sentido. Claro, también nos recuerda la lección que una cosa es la blasfemia y otra cosa la sedición, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban mezclando lo político, lo religioso, lo político. En realidad, el tema de Jesús no tenía nada que ver con la política. Algunos lo querían tirar, querían buscarlo por ese lado, porque, claro, ¿no? Desde la perspectiva humana, si lo hacía Pilato, ya no éramos nosotros culpables de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues que se encargue de condenarlo él, porque de esa forma pues va a morir de una forma tremenda. Sin embargo, Pilato sabe que es inocente. Pilato se lava las manos, pero muchas veces hemos utilizado eso de me lavo las manos sin conocer parte de la historia de fondo, ¿no? Y es verdad que en parte se las lavó, pero es que en realidad él no quería condenar a Jesús, no tenía motivos para, ¿no? Yo no lo encuentro culpable. Arregladlo vosotros, ¿no? Y bueno, pues en aquella época en la que la justicia era bastante injusta y era todo bastante, ¿no? Pues bastante fácil de llevar de un lado a otro, no había tampoco leyes que protegieran mucho, en este caso a los inocentes, pues... Incluso, Esther, la maniobra de Barrabás también fue un intento de salvar a Jesús por parte de Pilato, ¿no? Bien, por ejemplo. Y bueno, sabemos que Pilato tenía claro que tenía que dejarlo libre, ¿no? Y que recibió una carta de parte de su mujer. La esposa de Pilato había tenido sueños, por lo visto, bastante reveladores de Jesús. De hecho, lo había pasado muy mal y le dijo, no te metas con este hombre. Este hombre es el Mesías. Cuidado con eso. Y a partir de ahí viene el resto de la historia. Pero es muy interesante, ¿no? Porque hay que sacar el asunto del tema político, que algunos quieren ver también, y centrarnos en la realidad. En realidad lo que se estaba juzgando era al Mesías, no a un posible presunto rey de los judíos. Hubiera sido otro tema, pero la cosa no fue por ahí. Fíjate que para mí Pilatos es el antihéroe, justo por la claridad que tenía. O sea, sabía que Jesús era inocente, intenta salvarle con poniendo Barrabás o o sea, un asesino o que no tenéis prueba ninguna. Os lo voy a poner fácil, ¿no? Claro, que es un hombre que ha ido haciendo el bien, que me tenéis que traer testigos falsos porque no tenéis por dónde pillarle. Todo el mundo sabe que Jesús ha hecho el bien. Venga, no me acuerdo. ¿Qué hago con él? Y crucifícale. Él tiene claro que es inocente. Les pregunta incluso, ¿qué malos ha hecho? O sea, no encuentra razón. Pero a pesar de que sabe que es inocente, está entre lo que me va a perjudicar el salvarle, mis intereses propios o defender a un inocente. Y bueno, pues si tiene que caer, yo me lavo las manos, hacer con él lo que queráis, hacer lo que queráis, pero la autoridad de crucificarle la da Pilatos. Entonces, por eso digo es el antihéroe, porque cuando uno tiene claro quién es el inocente, quién es la víctima, quién es el agredido en una escuela hoy en día que está tan de moda el bullying, yo me entero, están haciendo bullying a este niño, lo tengo claro y me doy la vuelta y miro para otro lado, soy tan culpable como el que hace bullying. Y Pilatos es tan culpable como cualquiera de ellos. Permíteme que te devuelva una pregunta entonces. ¿Había alguien en ese entorno que no tuviese claro quién era Jesús? Ninguno. Fíjate, porque hace un segundo hablabas de lo religioso, cuando Jesús les dice, me veréis venir en las nubes de los cielos a la diestra de Dios. La respuesta que les da... a Pilato no se lo dijo. No, la respuesta que les da a ellos es, sabéis perfectamente quién soy. Claro. No tenéis duda ninguna, habéis buscado testigos falsos porque he ido haciendo el bien a todo el mundo. Tenéis conocimiento de que hago milagros, que resucito a los muertos. Tenéis claro que soy el Mesías, pero no os conviene. Entonces, me veréis venir en las nubes de los cielos. Todos los que estaban allí tenían claro quién era. Quien probablemente no tenía claro quién era el pueblo, que eran manejables y como siempre las turbas. Las masas. Pero los actores principales, tanto el Sanedrín como Pilatos, sabían que Pilatos no sabía que era el Mesías, pero sabía que tenía un porte especial, que era alguien especial, inocente, y que además, dice Marcos, que sabía que le habían traído con un testimonio falso, que no tenían, que lo que tenían era envidia, que no tenían nada contra él. Todos son culpables. O sea, aquí Pilatos no es el inocente Era un cobarde. Un antihéroe, un cobarde, alguien que no sabe decir, bueno, pues... si tengo que perder lo que tengo, pues ¿qué le voy a hacer? Leía, y no tiene nada que ver, pero leía este verano la historia de dos cónsules, me parece que es en Toulouse,
en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul portugués y español, verídico. Para salvar judíos, expedieron en 4 días 18.000 pasaportes. Pusieron de su patrimonio, se arruinó. El portugués se arruinó. El español le degradaron, luego le volvieron a subir a su nivel. Pero el portugués se arruinó absolutamente. Y en su carta final decía... qué lástima que no poder haber hecho todavía más cosas y no haber salvado más gente. Cuando tú ves que hay una injusticia, tienes 2 opciones. O pones todo lo que tienes, aunque pierdas lo que tienes, para que la justicia de Dios brille, o buscas tu interés y te pierdes. Pilatos buscó lo segundo y se perdió pues absolutamente todo. Aquí podemos ver casi un caso paradigmático de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tienes la convicción, cuando sabes lo que estás haciendo y dices, renuncio, no quiero, me voy por mi camino. No me apetece. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos delante del tribunal civil, que podríamos decir que a pesar de la carta de la mujer, de Pilato, bueno, Pilato miraba por su carrera evidentemente política, no quería terminar, digamos, todo su periplo pues en aquella provincia alejada del imperio, a la cual los romanos sabemos por la historia que le tenían bastante asquito, y que, bueno, así fue luego como en el año 70 dijeron, bueno, esto ya se acabó y acabamos con estos molestos judíos. Y, bueno, pues pasamos por ahí, pasamos por el patio romano de cómo torturan a Jesús, cómo los soldados pues se burlan de él, que para mí eso... evidentemente corporalmente es pues muy oneroso, muy complicado, pero que me resulta, digamos, de menos aprendizaje para mí que gente que no tiene nada que ver con Jesús, gente que viene pues a ganarse su sueldo agrediendo, porque era parte de su condición, pues la soldadesca, pues que agrediesen a Jesús. Lo de salve, rey de los judíos, a mí lo que más me impresiona de toda esta lección es Jesús ante el Sanedrín. Ese Jesús que está siendo juzgado por los suyos propios, los que más luz deberían tener, los dirigentes del pueblo, los que deberían llevar el pueblo o ayudar a llevar el pueblo ante Dios. Y yo me hago esta pregunta: ¿somos nosotros fieles representantes de Jesús? No digo perfectos, no digo los mejores, no digo los más excelentes, pero sí al menos fieles, sinceros representantes de Jesús. ¿Somos nosotros, o al menos yo así lo entiendo, no sé, como ese Sanedrín? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué papel tenemos nosotros? Porque al final, yo te digo, esto es una cosa que podemos ver con la distancia de la historia, pero pongámonos nosotros en ese lugar. Y yo os voy a decir, si alguno no lo sabe, pues nosotros en ningún caso somos Jesús. En ningún caso podemos tomar el papel de Jesús. En ninguna de las historias que pone la escuela sabática hoy, nosotros seríamos Jesús. Como bien decía Esther al principio, vamos a ver en qué papel puedo encajar yo, qué papel secundario soy yo, o incluso a lo largo de mi vida puedo ser todos esos papeles secundarios en algún momento. ¿Tenemos conocimiento de la palabra de Dios? Sí, entiendo que sí, ¿verdad? ¿Tenemos unas creencias? Entiendo que sí. Por lo tanto, podemos ponernos en el lugar del Sanedrín, personas que saben, personas que entienden, garantes, me vais a permitir así un poco ser grandilocuente, garantes de la verdad, remanente, ¡wow! Vaya palabra, ¡wow! Remanente, estamos en las profecías y podemos estar negando a Jesús. Hace poco hablábamos, ¿verdad?, de aquellos y nos suele resultar, lo decimos con sonrisa, ¿no?, porque decimos, qué infantiles, ¿no? Hablábamos de
aquellos discípulos que decían, ¿a qué lado estaré del trono, no? Cuando Jesús venga a su reino, ¿a qué lado voy a estar yo, no? Es decir, los seres humanos siempre hemos jugado a estar donde no debemos estar. Y a veces, claro, pues nos podemos desubicar por muy diferentes razones, ¿sí? Yo ahora, mientras tú estabas diciendo esto, decía, yo debería ser o yo querría ser alguna de las que estaba horrorizada al paso del camino, viendo pasar a Jesús y llamando su nombre probablemente, ¿no? Llorando por él. Pero es posible que yo muchas veces pues pueda estar cumpliendo otra función y otro papel, y a mí eso, claro, me inquieta, me preocupa, ¿no? Y sería algo terrible pensar en cometer el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Sabiendo lo que sabes, negar al Mesías, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor esto lo podemos también actualizar, ¿no? Porque estaba pensando yo también mientras lo decías. Mira, cuando estemos predicando el Evangelio según San yo, ya estamos siendo sanedrines. Cuando estemos poniendo nuestras ideas particulares, nuestras ideas personales y nuestra suficiencia propia espiritual, a la hora de hablar con los demás y de contarles cómo son las cosas, en vez de decir escrito está, como decía Jesús, o en vez de hacer que se mire hacia la cruz, probablemente ahí estamos siendo mucho más sanedrines de lo que pensamos. Y cuando pretendamos estar por encima de, ahí estamos jugando a ser el sanedrín. Y es una tendencia preocupante de la que posiblemente muchas veces no somos conscientes. Si tu pregunta, José, es si somos Sanedrín en base a nuestros conocimientos, en base a lo que sabemos de profecía, del tiempo del fin y de lo que va a ocurrir, somos Sanedrín. Podemos ponernos en ese papel, ¿verdad? Sí, pero podemos ser dos miembros del Sanedrín, no se nos olvide. Ahí José es de donde Arimatea, quería ir yo. ¿verdad? Y Nicodemo. Miembros que donde todos huyeron, donde sus discípulos desaparecieron, se esfumaron, ¿verdad? Ellos salen adelante, dan un paso al frente. ¿Qué diferencia con Pilatos? Porque les da igual el perder el prestigio, la condición. Yo me imagino que jamás volverían a ser llamados al concilio del Sanedrín. Serían a partir de entonces dos espurios, dos traidores. Pero les da igual. O sea, estoy seguro que ellos habían permanecido en el Sanedrín para intentar frustrar todo el mal que se quería hacer contra Jesús. Cuando ya no había nada que frustrar, dan un paso adelante. Tenían claro quién era Jesús y consideraban que no merecía ser maltratado, incluso muerto. Su cuerpo no debía ser maltratado, y entonces le dan, y además cumpliendo la profecía sin darse cuenta que cumplían la profecía, le dan un entierro junto a los ricos, ¿verdad? Había muerto junto a los malvados y se le entierra en una tumba preparada para ricos. Podemos ser miembros de esos, miembros de los que den un paso al frente sin importar las consecuencias, con tal de seguir al Señor. No de los que, bueno, sé que eres el Mesías, pero si te reconozco significa que tengo que cambiar tantas cosas en mi vida que no me apetece. Hay dos tipos de Sanedrín. Es verdad que la mayoría traiciona a Jesús, pero hay dos que tienen que ser nuestro ejemplo. Aquellos que no les importan las consecuencias, con tal de seguir a su Maestro. A esos nos tenemos que agarrar. Así que Jesús pasa por los dos tribunales, sufre torturas, se ríen de él, y llegamos al momento de la crucifixión. Llevamos el momento que Jesús pues tiene que subir al Gólgota, y nos encontramos personajes inesperados. Nos encontramos a Simón de Cirene, ¿verdad? Nos encontramos a Jesús cargando una cruz que posiblemente no haya sido hecha a su medida y para él. Nos encontramos, pues, bueno, a los pies de esa cruz, mucha gente riéndose de él, y también nos encontramos, pues, a cierta distancia, pues, a estas mujeres también siendo notarias de todo este hecho. Qué importante es que el relato de las mujeres aparecen en la muerte de Jesús, aparecen en su entierro. Ajá. Y aparecen también entierro, no fue una inhumación, pues fue depositarlo en esa sepultura cavada en la roca, y las encontramos también en ese momento de la resurrección. Qué valientes. Y qué importantes para la legitimidad de la historia, ¿verdad? Porque hay que estar presente cuando Jesús está crucificado y ver todo eso y saber todas esas personas que estuvieron en contra de Jesús y que quizás también le podían hacer algo a ellas, pero ellas estaban allí acompañando a Cristo.
Fíjate, siempre hablamos de predicar con la palabra, explicando a los demás el Evangelio. Jesús, en esa actitud no pasiva, sino paciente y de amor, estuvo predicando todo el tiempo. Pilatos tuvo clarísimo que era inocente. El centurión, con su actitud, dice, realmente este era el Hijo de Dios. El centurión que hace unos instantes antes le estaba sacudiendo a mano llena. La actitud de Jesús, pero el relato a mí Y el ladrón que tuvo al lado, ¿eh? El ladrón. Ojo. Y me impacta Simón de Cirene, porque dice, pasaba por ahí uno llamado Simón de Cirene, ¿verdad? Pero Marcos menciona un detalle, dice... padre de Alejandro y Rufo. Ajá. O sea, fueron luego alguienes conocidos en el ambiente cristiano, quedó impactado por lo que vio allí en la cruz. Alguien que pasaba por allí, que es cachas, tú a llevar la cruz. Quedó impactado con cómo se comporta Jesús. No sé si nos va a dar tiempo, pero mientras el resto eran clavados allí a la cruz, cómo se revolverían, cómo saldría por su boca sapos y culebras, Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. No dice absolutamente nada. Sabe que está cumpliendo una profecía y que por amor no puede generar ningún tipo de odio ni de rencor contra esas personas. Es más, exclama, Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. ¿Qué forma de tratar en el silencio a sus enemigos, que impactó sobre el Simón de Cirene y seguramente lo convirtió? O sea, para predicar no hace falta abrir la boca. Para predicar hace falta vivir el cristianismo, y Jesús lo practicó incluso en la peor de las condiciones posibles. Que yo creo que es cuando más impacta, ¿verdad? Cuando todo te va de cara, la gente puede decir, bueno, así es más fácil. Como el Señor te bendice. ¿No habéis escuchado eso alguna vez? Como el Señor te bendice. Pero ¿y cuando estás colgado en tu cruz? Sí. Hay un texto muy interesante de Elena White sobre esto que a mí me hizo reflexionar mucho esta semana. Cuando dice que, al hilo de lo que estáis comentando, que Satanás estaba incitando a la turba a que insultase a Jesús y a que dijera las barbaridades más tremendas, ¿no? Además de lo físico, eran esos insultos y esas vejaciones, ¿no? Y esos comportamientos humillantes, con el objetivo de que Jesús tomase represalias, precisamente con el objetivo de provocar a Jesús para que, de esa manera, no hiciera lo que iba a hacer. Y es una idea interesante, ¿no? Es decir, cómo hasta el último momento Satanás está intentando por todos los medios frustrar el plan de la salvación y no lo consigue. Yo no puedo imaginarme, no nos podemos imaginar ninguno, el ejercicio de contención que tuvo que hacer el Salvador después de todo eso. El decir, ¿verdad? Y el permanecer firme, ese autocontrol, ese lo que sea, ese automilagro, ¿no? De estar ahí y de no ceder a la presión, como humano también, ¿no? En el momento en el que estás dolorido, pero estás también recibiendo todo tipo de insultos que van hasta lo más hondo. Es tremendo. Fíjate, en relación a este autocontrol, dentro de las ironías que nos marcaba la escuela esta semana, me impactó mucho a otro salvó, a él no puede salvar, ¿verdad? Porque es verdad que Jesús ahí en la cruz estaba salvándonos a todos, pero también se estaba salvando a sí mismo. Ese a otros no puede salvar. Si Jesús hubiese dicho, hasta aquí hemos llegado, me voy de aquí, hubiese sido ese Dios de amor que ama a sus criaturas, Satanás habría ganado. Se habría perdido Jesús. Habría nacido un egoísmo en él con ese a otros no puede salvar. Jesús estaba salvando también a toda la humanidad, estaba salvando el cielo, estaba salvando a todos. No saben lo que estaban diciendo allí aquella gente y cómo Jesús aguanta, cómo se aferra. A mí me asombra cómo en una situación donde, ¿os acordáis? Primero por la noche le han dado puñetazos, le han pegado, le han azotado. Cuidado con los azotes. Nos vemos ahora a la película de Mel Gibson, porque le ponían pinchos para desgarrar la carne. Llega en situación límite que no podía ni llevar la cruz. Jesús era cachas. Se pasaba el día, 30 años se pasó bajando leños del monte a la carpintería. No podía llevar una cruz. La situación es límite. Y cómo la cruz se acuerda de textos bíblicos. Cómo estaba centrado en lo que estaba haciendo, ¿verdad?
las pocas fuerzas que me quedan las deposito donde tengo que depositarlas, no las dejo llevar mi imaginación, mi salvación es el Eterno y en él deposita. Piensa los textos bíblicos. A mí me asombra esa capacidad, ese amor. Bueno, es que yo creo que le deberíamos dedicar esto. Antes decíamos a la reflexión de Melina, un programa a esto le deberíamos dedicar una vida. Bueno, de hecho tenemos una recomendación que deberíamos meditar en estas escenas todos los días, ¿verdad? Y además no 5 minutos pasándolo de puntillas. Porque, bueno, ya sabéis cómo es Satanás. Satanás ataca con mentiras, pero también ataca con medias verdades. Y en la cruz, pues a otro salvó verdad y la mentira. Y así mismo no se puede salvar. Y podía hacer lo que quisiera en ese momento. Y ese es el Jesús que murió por ti y por mí. Ese es el Jesús que dejó sus mansiones celestiales, la adoración de los ángeles, la comunión con su Padre, y vino a caminar por este mundo y a morir, a ser vejado, a ser humillado, solo por salvarnos a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta ante este acto? ¿Cuál es nuestra respuesta hasta con esta invitación? Porque al final la muerte de Jesús se convierte en una invitación a ser salvo. Es una llave. Pero que tenemos que tomar. Que tenemos que decidir. ¿Podemos ser Pilato? Podemos serlo. Me gustan todos los personajes secundarios de esta película. Me gustan porque puedo ser yo perfectamente. E incluso podríamos decir que hemos sido nosotros en algún momento de nuestra vida. Os pongo un ejemplo muy sencillo de Pilato. Ese joven adventista tomando un examen en sábado. Por ejemplo, mi carrera profesional o mi lealtad a Cristo. Por ejemplo, así, una muy fácil. O el joven adventista, perdonadme, o el profesional adventista. Es muy fácil que nos enfrentemos a ese tipo de decisiones. Parece que la Biblia pone cosas que no tienen mucho que ver con nosotros. Este relato y tantos otros nos conciernen directamente. Si pensamos que está muy alejada de nuestra realidad, estamos muy equivocados. Hemos podido ser Pilato, hemos podido ser Anás y Caifás. ¿Cuántos sabios, cuántos hombres realmente inteligentes, con buena posición social, buena posición dentro de la Iglesia, han empezado con sus propias cábalas, con sus propias cosas, y al final se han puesto casi por encima, bueno, casi no, por encima de Jesús, han rechazado la verdad para abrazar la suya propia, las que les gustaba, la que más les convenía? No suena de nada eso tampoco. Pero también podemos ser José de Arimatea. También podemos ser esa persona que en un momento de conflicto abogue por Cristo. Estamos llamados a ser. Hoy Melina nos lo decía, en este momento convulso, donde no tenemos claro cosas que eran meridianamente claras. Tenemos que sacar la voz. Comentábamos Esther y yo por WhatsApp al final de la semana pasada cómo echamos de menos ciertos discursos en nuestra iglesia que aboguen por la defensa del pobre, que aboguen por la defensa del débil. Nos quedamos en una arquitectura teológica muy chula, pero bajamos poco la realidad. Jesús estaba en la realidad. Tan en la realidad estuvo Jesús que fue colgado en un madero. Pues... Mira lo que comentas. Hay una cuestión en la lección también muy interesante y alguna pregunta que nos hacen. Y que también yo creo que es un mensaje que a lo mejor podríamos dar más a menudo, ¿no? A pesar de todo, dice la lección, a pesar de todas las confabulaciones,
y a pesar de todos los manejos y a pesar de todos los esfuerzos de Satanás, el plan se cumplió. Y esto nos da mucha esperanza, ¿no? Y nos da mucha ilusión. Si todavía tienes dudas de cómo va a acabar este planeta, y si tienes dudas de lo que va a ocurrir en el futuro, y si tienes dudas de si el cambio climático no es un problema para nosotros, que sepas que Jesús venció y que sepas que Satanás pierde, ha perdido ya, ¿de acuerdo? Y eso a veces también haríamos bien en recordarlo, ¿no? Y nos daría también una tranquilidad, ¿no? Y una satisfacción, el saber que a pesar de todo el plan se cumplió y el plan sigue adelante. Melina, ¿cómo impacta para ti esta lección en tu vida personal? Vamos a alejarnos un poco ya de la teoría teológica. ¿Cómo puede impactar en nuestras vidas? Me hace acordar una pregunta que aparece en el libro El conflicto de los siglos y dice, ¿por qué Satanás nos odia tanto a nosotros los seres humanos? ¿Por qué está tan ahí todo el tiempo molestándonos? Y es porque nosotros somos el objeto de amor de Dios. Entonces, para Dios somos lo más importante. Y en este aspecto venir a dar a su Hijo para morir por nosotros. Entonces es algo que está bueno recordar porque Jesús venció en la cruz y todo lo que hemos hablado, todo lo que Él logró. Y es un ejemplo para nosotros, para que también podamos ser valientes ante las dificultades y poder seguir adelante y saber que Dios nos ama y que tiene un futuro preparado para nosotros. Y si nos toca pasar por problemas, saber que Jesús resucitó, que ya lo vamos a estudiar y tenemos un hermoso futuro para nosotros. Es lo bueno de estudiar esta lección sabiendo cuál es el final, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, nos quedaría mal cuerpo. Tenemos a Jesús en la tumba, tenemos, bueno, pues a Jesús con estos títulos. Tenemos, por ejemplo, mira, el martes, la crucifixión, pues, terrible. El miércoles, yo creo que es más terrible todavía, abandonado por Dios. Y al final tenemos el jueves, dice, llevado a descansar. Dice, bueno, pues se acabó todo. Pero sabemos que no. Y esta lección hemos de estudiarla sabiendo lo que viene después. Y nuestra vida hemos de vivirla sabiendo lo que viene después también. Eso nos tiene que dar una perspectiva diferente, nos tiene que dar un ánimo diferente, porque sabemos que pruebas, dificultades, tentaciones, problemas, no estamos inmunizados, los vamos a tener. Yo creo que la diferencia fundamental es cómo los afrontamos. Tenemos ventaja porque sabemos nosotros el final, claro, ¿verdad? Claro. Yo esta semana me planteaba, cuando Jesús dice el Eloi, Eloi, lama sabactani, ese Padre, ¿por qué me has abandonado? En el cielo, yo creo que a los ángeles se les tuvo que encoger el estómago. Sí. Su general se sentía lejos del Padre. No me extraña que cuando murió Jesús en la cruz gritaran, Jesús ha vencido, por fin, porque todo se jugó en un momento. No fue un truco de, bueno, esto está ganado. No. Sentirían la tensión, estarían observando cómo podía haber tanto amor, cómo podía haber tanto sufrimiento, que poco entendían todo lo que estaba pasando, de por qué Jesús tenía que ser tratado así. Yo creo que debiéramos de pensar todos los días, dedicarnos a espaciar nuestra mente en ver lo que Jesús hizo. Hablabas antes de personajes, para no ser nosotros cualquiera de ellos, para no serlo cada vez que pecamos, esos soldados que pegaban, que escupían a Jesús, porque cada vez que pecamos estamos haciendo eso, le estamos golpeando y menos valorando a aquel que nos amó tanto. Así que tenemos esta invitación hecha en la cruz, y es que la muerte de Jesús sirve para algo. La muerte de Jesús no fue un teatrillo, la muerte de Jesús no fue una representación. Fue real, murió por nosotros y nos invita a que aceptemos su sacrificio y a ser salvos. Y no solamente a serlo en el futuro, sino a vivir como salvos. Esta es la invitación que hacemos hoy en esta edición express de la Iglesia en Casa, que ya vamos a despedir ahora porque tenemos una ceremonia especial en la Iglesia. Están nuestros
están nuestros exploradores, gracias. Nuestros exploradores que van a recibir todas las insignias que han ganado durante el año con su esfuerzo. Y bueno, es una fiesta porque al final, si la Iglesia merece la pena, también es porque nuestros niños, nuestros jóvenes encaucen su vida con valores muy diferentes a los que la sociedad tiene. Por eso, esta edición express, os vamos a dejar con la retransmisión del sermón, de la ceremonia, pero no va a haber zona mixta. Así que nos estamos despidiendo ya hasta el sábado que viene, encantados como siempre de estar con vosotros. Un saludo y hasta el próximo sábado. Otro aquí.